Bueno, pues buenos días, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, Iniciamos Juan. una nueva, bueno, una etapa especial, ¿no? Es dentro de espiritualidad tomando tierra, aunque iniciaremos la nueva etapa el día 7 de septiembre, pero bueno, para seguir dando este postre maravilloso que sería estos momentos de sabiduría personal ya con alguno de vosotros. Y hoy empezamos contigo, o sea que esto es Bueno, pues en maravilloso. primer lugar, gracias. Sí, En sí, primer lugar, muy agradecido y muy honrado por ser el primero entre tú y yo, que hemos sí, entre tú dicho, y yo, porque va exactamente. a ser algo distinto. Sí, sí. Creo que es muy bonito lo que estás planteando de, mira, fuera etiquetas, tú y yo Sí, sí, somos por supuesto, dos somos lo que amigos somos, sí, sí, claro que sí. y vamos a mostrarnos tal cual, vamos a ser realmente quienes somos más allá de Sí, sí, sí. nuestra misión, nuestro trabajo. Por lo tanto, Sí, muy, muy agradecido contigo. sí, esto es ya de esencia a esencia, ¿no? Totalmente. Así no hay caretas, es un fuera caretas. Este soy yo Que es, y que es esto es a lo que me dedico y esto es lo que puedo aportar. que es como debería de ser. Bueno, yo hace poco que te conozco, pero verdaderamente dentro del mundo real, que a veces el mundo real no es el que creemos, dentro del mundo real el tiempo no existe, ¿no? Yo recuerdo una conversación que tuve, bueno, que estaba presente en India con Vicente Ferrer, y una de las chicas que había presente le dijo, Vicente, ¿cuándo vas a venir a España? Dijo, no sé, el tiempo no existe. Bueno, pues verdaderamente cuando las cosas se hacen de corazón, el tiempo no existe, ¿no? Y tal vez nosotros estemos muy limitados al tiempo, ¿no? A cuándo sí, cuándo no, cuándo esto, cuándo lo otro, cuando en realidad lo que tenemos que hacer sencillamente es vivir, hacer, sentir, crear y amar, ¿no? Creo que es importantísimo. Y las cosas, después de conocerte, yo me doy cuenta de que comparto contigo y con algunas personas más de que la vida es verdaderamente sencilla, que a nosotros nos sirve mucho tal vez los conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de maestros, a través de estar en determinados lugares, a través de leer libros y a través sobre todo de canalizar y estar abiertos a conectar con estos guías que están ahí deseando ayudarnos y estar dentro de lo que es nuestra vida, ¿no? Pero creo que efectivamente la vida es muy fácil, ¿no? Aunque la gente, en realidad, en principio, la gente en general, las personas en general, piensan y no sé esto si te lo habrán dicho algún cliente, yo me sé la teoría, pero lo difícil es ponerlo en práctica, ¿no? Cuando en Bueno, realidad, lo han dicho con otra verbalización. sí, cuando en realidad, si sabemos la teoría y nos queremos, decir, nos amamos, ya que tenemos la teoría, por nosotros mismos, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Porque cuando ponemos en práctica creo que pondremos nuestra mejor versión con nosotros mismos y con los demás, ¿no crees? Mira, ahí pienso que la gente estamos acostumbrados por el método que nos han enseñado digamos, a ser. Desde pequeño nos han enseñado a estudiar siempre con el hemisferio izquierdo, el Sí, racional. sí, Y nos han desconectado. Hoy, gracias, digamos, de la emoción, hoy, gracias a Dios, se está viendo que los niños o los seres humanos en general aprendemos mejor cuando hay una emoción. De hecho, cuando nosotros íbamos al parvulario, al kinder, siempre nos enseñaban las canciones pues, para aprender a contar, a aprender el abecedario. Y llega un momento en la escuela en la cual te ponen, no, mira, tienes que aprender y te voy a examinar y concho, ya te están condicionando. A mí me gusta decir que la vida del ser humano está regida por su hemisferio derecho, el emocional. Pero sin embargo vivimos en una sociedad en la cual estamos regidos por unas normas encasilladas, todos, es nuestro hemisferio izquierdo. Entonces, ahí hay una lucha interna para mí. sí, sí. Lo que decías tú, justamente ayer me llegó y me llamó una clienta que me decía, mira, no, es que a mí me han dicho que esto es por esto y yo ya lo sé, pero ¿cómo consigo cambiar? Digo, sí lo sabes, pero ¿qué emoción tienes cuando lo sabes? Y
fíjate que no nos focalizan a la emoción, cuando es justamente todo lo contrario. Tú y yo estamos muy focalizados en la emoción. Tú hablas constantemente del amor, yo hablo de emociones afines al alma o no afines al alma, o la Sí, indiferencia, que es la emoción sin vibración. Pero al final es lo mismo, nos focalizamos más en el ser, porque de verdad para mí digamos, el verdadero cuerpo que está en relación con nuestro cuerpo álmico, digamos, con nuestra esencia, es el sentimiento. Por eso sí. yo hago la división que hago. Es muy fácil de entender que cuando tú estás en el amor, en la paz, en la plenitud, en la gratitud, tú estás con una vibración muy alta y sobre todo estás viviendo el presente. Esto es lo que nos hace sentir que estamos aquí ahora. Es muy, muy importante para mí aprender a fijarnos en lo que estamos sintiendo en cada momento, porque eso es lo que nos va a dar realmente la posibilidad al cambio. Mm. Qué importante es vivir el presente, ¿no? Porque bastante gente está o viviendo con penalidad el pasado, tanto si ha sido bueno como si ha sido malo, o echando de menos o todavía con el dolor del pasado, o pensando en el futuro que todavía no existe, ¿no? Y yo creo que efectivamente No, focalizamos poco el presente y lo disfrutamos poco, ¿no? pero Es- esto es básicamente como tenemos diseñado nuestro cerebro, nuestro ordenador principal. mm, A ver, la verdadera misión de nuestro cerebro, voy a romper muchos mitos, pero es mantenernos vivos. sí, Punto. sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos como un álbum de fotos en la memoria, en el subconsciente, que es una imagen escénica, me da igual que haya sido captada por cualquiera de los sentimientos, o sea, cualquiera de los sentidos, pero junto con un sentimiento. Si yo te pregunto, Juan, ¿qué comiste el 25 de julio del 2008? Yo qué sé. Sin embargo, si te digo, Juan, ¿qué comiste el 25 de julio de 2008 cuando estábamos en aquella celebración y nos intoxicamos? ¡Pam! El sentimiento del peligro para no volver a tomar eso. Oye, te dice el cerebro, cuidadín, cuidadín, que aquí tuviste Sí, una sí, posibilidad de morir por estar intoxicado. sí, 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 sí. Entonces, eso es lo que nos ancla. El sentimiento, fíjate, es lo verdaderamente cuántico, es lo que te ancla en el pasado y te Mm, hace mirar al futuro sin permitirte vivir en el presente. en el Los que presente. yo denomino los sentimientos no Sí, sí, sí. afines al alma tienen eso. Los sentimientos afines al alma son los que te permiten estar aquí ahora. Entonces, Eh, aprender a vivir desde el sentimiento, ujú. que es un sentimiento que tú eres capaz de controlar, en el sentido de que no nos han enseñado, pero no importa tanto lo que venga desde fuera, Ujú. sino cómo reaccionamos ante ello. Ese aprendizaje es el más importante para mí. No sé qué Sí, piensas tú sí, al sí. respecto. Sí, pero ¿tú crees que para hacerlo, entre comillas, bien, tendremos que olvidarnos del miedo? El miedo tiene una vibración. Mira, yo me gusta decir que los sentimientos, el cuerpo emocional es el motor de nuestra vida. Sí, sí, El sí, miedo me frena, el deseo me impulsa. Esto, sí. no sé si lo has visto tú, pero con todos mis pacientes, clientes, llámalo como quieras, Ujú. todos estamos vibrando, porque yo fui el primero, y sigo siendo el primero, yo no soy ni mejor ni peor que nadie, pero cada vez que tenemos un evento que nos causa una distorsión emocional, estamos entre nuestros miedos y nuestros deseos. Un ejemplo, siempre pongo el mismo, pero es muy fácil de entender cuando estábamos en la normalidad, vamos a decirlo. Y Sí, yo trabajaba de lunes a sábado y el domingo podía descansar. A las 5 de la mañana mi vecino de arriba se pone a pasar el aspirador. Uf, mi deseo, ir a poner el aspirador de sombrero. Pero mi sí, miedo, ¿cómo voy a subir? ¿Va a llamar a la policía? ¿Voy a acabar en comisaría? ¿Voy a tener que pagar una multa? ¿Cómo voy a pagar el coche? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar el colegio de los niños? Fíjate toda la película que nos inventamos, sí, sí, sí. cuando realmente igual, como siempre nos pone el cerebro en la posición más traumática, porque es eso, realmente hace la elección más traumática para decirnos, esto es lo peor que te puede pasar. Bueno, pues aprender a redireccionar. En este sentido, tu miedo es quitarle vibración hacia la indiferencia, es decir, bueno, mira, yo voy, le digo, señor, no es hora de hacer esto, y no va a pasar nada, estoy con mi derecho. Incluso, mira, una de las cosas, no sé si lo has oído, que más me gustó a mí de oír, porque no es por la idea que nos vende la gente de el espiritual tiene que ser siempre un ser tranquilo, un ser muy en calma.
qué va. Estaba escuchando a una de las personas que vive con el Dalai Lama y decía que el Dalai Lama se enfadaba muchísimo con ellos y les daba voces y la gente, ¿pero qué dices? Digo que sí. ¿Y por qué? Dice, porque no tolera ciertas cosas en el sentido de que él busca, en primer lugar, su paz interior y si alguien la va a distorsionar con su presencia, con sus actos, él pone un límite. No está en la cabeza de la gente, en las ideas normales, que un ser espiritual pueda poner límites. Y esto es así, hay que poner un límite con aquella vibración que te molesta. Que no corresponde, efectivamente. Por eso más de una persona se lleva sustos con nosotros, ¿no? Porque nos ven así en No, esa vibración o en esa paz y si en un momento determinado cuando tenemos que decir sí o tenemos que decir no, lo hacemos con tanta contundencia que se quedan a veces un poco impactados, ¿no? porque, y perdón, la gente piensa que tienes que ser un angelito. No, No, yo estoy no, viviendo en la tierra. en la Yo tengo tierra, que marcar mis límites y no pasa exactamente. nada por hacerlo. Al revés, yo creo que el autoamor está en poner límites a aquella vibración o aquella situación que no nos corresponde. Totalmente. No permitirnos que nadie meta en nuestra mochila lo que no corresponde a nuestra mochila y así nuestro camino será más liviano y mucho más fácil, ¿no? Que Tú yo lo has creo dicho, cada cual claro, cargue con su mochila. con su mochila, ¿no? Esto es así. Yo veo que, sobre todo en los clientes que vienen aquí a la consulta, que la mayoría de esas personas tienen la mochila llena de cosas que no son de ellos, ¿no? Y que cuando aprenden a vaciarla se dan cuenta de que la vida es mucho más bella de lo que aparentemente les parece a ellos, ¿no? Por eso, y una de las cosas importantes, ayer creo que estabas hablando sobre mi libro, sobre cuentos que hay en Sí, él. tú y yo hablamos. Sí, y hay otro, que no sé si habrás llegado a él, en el cual le preguntan qué tenemos, el propio lector le pregunta a un maestro que se encuentra cómo se tiene que preparar para ir al reino de los cielos, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces el maestro le contesta de que nosotros es como si tuviéramos dos alforjas, como los caballos o los burros o los machos, en fin. Y en una ponemos todo lo que nos sirve aquí y en otra todo lo que nos sirve allí. Entonces, depende cómo vayamos llenando las cosas, cuando nos tengamos que ir tendremos cosas para allí o no, y cuando mientras tengamos que estar aquí para mantenernos, tendremos cosas para aquí o no, ¿no? Depende cómo llenemos nuestras alforjas. Si solamente nos centramos en el mundo espiritual, nos moriremos de hambre aquí, por llamarlo de alguna forma, y si solamente nos centramos en el mundo material, cuando vayamos allí nos moriremos de hambre allí, de alguna forma, ¿no? Por eso yo creo que es Totalmente. importantísimo el equilibrio, ¿no? Vamos a llenar las dos alforjas, la de la parte física material y del propósito de vida que hemos venido a realizar aquí, y también llenar nuestras alforjas de cosas que son las que nos vamos a llevar cuando dejemos la materia, ¿no? Por eso yo creo que esa transformación que tú hablas sobre 8 semanas para transformar tu vida, creo que verdaderamente es importante y no es tan difícil. O sea, verdaderamente transformar tu vida, sobre todo cuando lo hacemos en el foco de que es lo mejor para nosotros, creo que ahí ya es el primer paso para que sea fácil. Mira, este es un programa que llevo desarrollando hace muchos años, en el cual yo tenía a 4 o 5 personas que era increíble. Les tenía todas las semanas en terapia. Y yo decía, mira, no es bueno. No es bueno, y ya éticamente yo podré estar perdiendo dinero, pero éticamente te lo tengo que decir, no es bueno para ti. Claro, Porque claro. estás depositando en primer lugar todo el poder de tu sanación en una tercera persona. Y no es así. Entonces, de alguna forma, pues lo que canalicé fue enseñar a la gente realmente a darles la caña y decir, mira, así se pesca, ahora coge y pesca tú. Entonces desarrollé este programa que es transformar tu vida en 8 semanas, porque yo he visto que entre 6 y 8 semanas todo el mundo podemos cambiar nuestra vida. ¿Cambiar en qué sentido? Pues mira, en un nivel A, porque como el universo es todo energía, un nivel A, me da igual lo que sea, a un nivel B, es decir, un nivel energético mayor, que puede ser cosas tan sencillas como bajar de peso, entender que no voy a tener que pelear con el vecino, que mi vecino no es
logro ese que estoy verbalizando, intentar buscar un trabajo de otra forma, lo que sea. Cada persona tenemos unas metas, porque esto es muy importante. El ser humano es un ser en evolución constante. Si tú no Sí, estás intentando evolucionar y pasar al siguiente estadio, de alguna forma tú estás, entre comillas, con una muerte física y o psicológica. Cuando nos quedamos atemorizados, vibrando en el miedo, ujú, estamos en una muerte física, no, pero emocional sí, porque nos impide seguir al siguiente estadio. claro. Y entonces lo que yo le hago en ese programa es, vale, vamos a ver, esto es muy fácil. ¿Dónde te encuentras? Uy, ya empezamos con un gran problema. Ujú, No sabemos dónde estamos. Porque sí, cuando de verdad le enseñas a una persona cómo mirar, aquí es donde estás, porque me dirás, no, mira, yo estoy en estas circunstancias y no sé qué. Ok, pero lo que hablábamos tú y yo, Juan. mírate a ti, ¿no? No, no, no. ¿Qué sientes estando ahí? ¿Qué sientes ahí? ¡Wow! Le rompes, porque a mí nadie me ha enseñado a mirarme qué siento en mi vida. No, no, yo quiero saber qué sientes, porque si tú estás en un número de X sentimientos a lo largo del día, es muy fácil. Y te digo la clave, Sí, te sí. llevas una libretita y durante 4 días, no hace falta más, anotas tus sentimientos. Cuando eso haces así y lo lees, dices, ¿cómo es posible que yo esté sintiendo esto todo el día? Estoy en Ujú, esta vibración. ¿Cómo voy a estar bien en mi vida? sí, Entonces, sí, transformar eso de alguna forma, a dar las herramientas para que esta persona pueda ir de A a B, porque la primera vez, tienes que acompañarle, pero luego de B a C es el mismo camino. O sea, no, y de C a D y de D a E es un proceso, siempre es el mismo. Lo que pasa es que, como digo yo, a mí me gusta hacer el camino del autoconocimiento a partir de los sentimientos. sí, Es, muy bien. es, y ese camino te enseña realmente cómo estás actuando. Claro, es lo más difícil, ¿verdad, Juan? Mirarnos a Sí. nosotros mismos. Sí, bueno, verdaderamente yo en las conferencias o en los talleres, una de las preguntas clave es ¿quién quiere ser feliz? ¿No? Y todo el mundo levante la mano, ¿no? Bueno, pues verdaderamente tu trabajo, tu compromiso contigo mismo, acompañándote y dándote claves para que lo consigas, si quieres ser feliz, ¿qué falta para que lo seas? ¿No? Ponte, No, ponte a trabajar. esto es lo que justamente creo que estamos muy focalizados en el mismo sentido. ¿Qué deseas? ¿Quién desea ser? Por más que Claro, ser feliz, ¿quién desea ser? Te prometo que no hay nadie que no pueda conseguir su deseo. El único claro. inconveniente entre él y su deseo o ella es el mismo. Son sus patrones mentales que al final son los que te van a hacer vibrar, por decir, en la incoherencia, Ujú. en la preocupación, en el miedo, en el no soy capaz de. Todos esos patrones hay que tener unas herramientas para desbloquearlos. Claro, Porque, fíjate, quizás yo, porque como estoy focalizado en alinear los 4 cuerpos, el físico, el emocional, el mental y el bien. álmico, sé que cada vez que hay un evento traumático, hay una onda energética. Yo lo Sí, focalizo así. Hay una onda energética que queda en tus cuerpos. Y esa onda tiene una vibración. Hasta que tú no seas capaz de llevar esa vibración de lo que yo denomino los sentimientos no álmicos hacia la indiferencia para abrirte a nuevas posibilidades de vida, es imposible que mm, tú avances. Porque esto se dice en psicología. Mira, Carlos del Castillo era un psiquiatra más que psicólogo que vivió aquí en España, que dijo una de las frases que a mí más me gusta. No hay mayor locura que no ser tú mismo. qué Es bien. decir, tú no puedes ir en contra de lo que sientes subconscientemente, porque cada vez que hemos tenido un problema traumático, sabemos que nuestro cerebro es como una caja de Pandora. Se cierra para no sufrir, Mm, porque intenta mantenerte vivo, pero está ahí con la alarma. Cuidado, cuidado. Y tú no sabes por qué tienes determinado tipo de conducta. Para ver ese cambio en el tipo de conducta, quizás yo, como lo focalizo todo desde la psicología, pues directamente tienes que ver el problema. Pero mm. claro, ver el problema implica, primero, responsabilidad, Sí, importante. valentía, Muy bien. un poquito de dolor, porque hay que mirar cara a cara el problema. Sí. Pero es preferible, yo no sé, creo que todos los que estamos en este mundo nos hemos trabajado en primer lugar a nosotros. Y Y yo siempre seguimos. digo, yo soy el más bruto. He Sí, sido sí. el que más he llorado y a mí no me Sí, sí, asusta sí. que un cliente mío se ponga Claro. a llorar.
porque claro. es una liberación. El cuerpo humano libera, para mí, llorando, bostezando, y lo he visto hasta eruptando. Es Sí, una sí. liberación de esa onda energética. Con lo cual, está muy bien lo que pase eso. Pero claro, ahí sí, al principio necesitan, digamos, de gente como tú y como yo, que sepamos sostener un poquito a esa persona. Sí, Y eso es lo bonito, que en 8 semanas el cambio, tú ves a una persona, le empiezas a focalizar y decir, oye, yo siempre digo, grábate un vídeo antes de empezar. Y vamos a grabarnos un vídeo al acabar. Y lo comparas, dices, si es que hasta mis rasgos físicos han cambiado. Y claro. eso es la vibración, no es otra cosa. Así es. Así es, y hacerle ver a la gente de que conforme van avanzando, se van dando cuenta de que es posible y van cogiendo confianza, ¿no? Es que los cambios, por eso no puedes poner... a ver, la vuelta ciclista no se hace en un día, se hacen en etapas. Entonces, tú vas de A a B, pasando por A1, A2, A3, A4, A5, A6, y una de las claves, creo que más importantes, es entender cómo funciona nuestro cerebro. Si tú estás en A y le dices al cerebro, yo estoy en B, el cerebro te va a decir, no, no No, estás en B, tú estás en A. Y si tú estás por el camino y dices, ya estoy llegando, el cerebro te dice, no. Una sencilla frase es aprender la fuerza que tiene nuestra frase a nivel, bueno, la verbalización todos sabemos que es una sí, energía, sí, pero el de decir una frase tan sencilla como estoy en proceso de, de, eso cambia, porque tu cerebro ya solamente no piensa decir, ya no estoy en A, pero todavía no he llegado a B, pero estoy en el camino, con lo cual tu cerebro no se pone nervioso. Una tontería tan sencilla como esta, aprender a decir, ok, yo tengo este problema de que no he llegado a B, pero lo estoy intentando. Tu cerebro te dice, venga, yo soy tu aliado, en vez de decir, no, tú te estás equivocando, que es como si fuese tu enemigo. Es muy, muy importante sí, aprender sí, 4 tics que tú también conoces, que nos pero que facilita, nos ayudan a todos. que nos facilita. Y también yo creo que es importante que cuando yo quiero conseguir una meta, que mi vida empiece a ser acorde a la meta que quiero conseguir. A ver, si hay un cambio energético, lo que tú no puedes decir es, mira, yo quiero ser rico. Ok. En primer lugar, ¿quieres ser rico siguiendo con tu mismo estado de vida? Imposible. O sea, Claro, lo primero que tienes que entender es que cada uno de los estadios, el A, el B, el C, el D, tiene una vibración. Esto, siempre pongo un ejemplo que creo que lo vamos a entender. Cuando nosotros íbamos al parvulario, al kinder, nosotros teníamos unos juguetes. sí, 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 Y cuando pasamos a primaria, o a la EGB, llámalo como quieras, nosotros dejamos los juguetes de esa clase y sí, fuimos a otra clase con otros juguetes. sí, ¿Qué cambió? Cambiaron los juguetes, pero ¿qué cambió esencialmente? Cambié yo, claro, porque los juguetes estaban en el estadio. Entonces, tienes que aprender a jugar, tienes que responsabilizarte con las nuevas cosas que hay en el camino. Y esto es lo que la gente no quiere. O claro. sea, te voy a poner el ejemplo más Sí, sí, tonto. sí, La sí, gente sí, dice, no, yo quiero bajar peso, pero no me quiero poner a dieta. Hombre, no fastidies. Tienes que ser coherente, porque hay mucho tipo de dietas. Yo no te claro, especifico muchas, pero en primer lugar, yo enseño el camino también, fíjate, a través de las emociones se sí, pueden, como tú bien sabes, también retener, digamos, protecciones de alguna forma. Bueno, pues lo sí, primero que yo hago cuando quiero tratar a alguien, digo, vamos a hacer un test psicológico para ver qué tipo de problemas tienes que chocan en tu mente. Yo no he visto a ningún nutrólogo hacer esto y te aseguro que es básico, porque mientras no quites el origen del problema, da igual lo que hagas, el cuerpo por eso se recupera tantas veces, porque tu mente, esto es lo que te digo, no hay mayor locura que no ser tú mismo. Necesitan. Yo he acompañado a gente y empecé por mi ejemplo, que yo llegué a bajar 16 kilos cuando entendí esto. En 2 meses. ¿Por qué? Porque lo primero que hice, dije, coño, pero si es que yo tengo miedo a esto, a esto, a esto y a esto. Me desbloqueé y entonces empezó a cambiar mi cuerpo. soltaste, sí, sí, sí. Y tú lo Pero por sabes, al eso, final esto es el cambio energético, pero empieza por aquí. exactamente, es que no sabemos el potencial que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? En nuestra mente, ¿no? Tanto a Mira, nivel, como tú muy bien dices, físico, mental, emocional y energético, claro. es que esa energía es una onda energética que queda en nuestro cuerpo.
En neurociencia se habla de bits, de información como la medida de, digamos, de información. Nosotros ahora mismo, si nos ponemos a leer un libro, nosotros en el hemisferio izquierdo está medido que podemos tener como máximo 50 bits de información. En el hemisferio derecho, 50 bits por segundo, perdóname, que no di el dato bien. En el hemisferio derecho, que es el que te da acceso al inconsciente, tenemos 11 millones de bits por segundo. Fíjate. O sea, yo lo que de alguna forma acompaño a la gente es a utilizar ese hemisferio derecho. Es que con poco que hagas, con poco que aprendas a utilizar tu hemisferio derecho, Los resultados son tremendos. es una bomba. Claro, 11 millones de bits, Juan, por segundo. Eso. Pero si es como decir, voy en un Ferrari o voy en bicicleta. Es claro, imposible competir. claro, claro. Lo que pasa es que hay mucha gente que yo me doy cuenta de que la gente tiene miedo a la responsabilidad de conducir un Ferrari, ¿no? Y hay Obvio. veces que se quedan ahí con la bicicleta, deseando conducir el Ferrari, pero Y luego frustrados por no conducir el Ferrari, que eso es lo peor. exactamente, exactamente, por esa responsabilidad que las personas tienen, ¿no? Porque verdaderamente hay muchas personas, y a ti te habrá ocurrido, de que se te acercan de momento, te escuchan y, ay, me encantaría ser como tú. No, disculpa, o sea, tienes que ser como tú y aparte ser como yo tiene detrás un gran trabajo, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, momentos de lloro, momentos de desesperación, momentos en que pides ayuda, momentos en que de alguna forma hemos notado cuál es la parte oscura para disfrutar y compartir la parte de luz, ¿no? La parte del amor, ¿no? No, a ver, yo te voy a decir, todos, obviamente, el yin y el yang, todos tenemos oscuridad, todos Sí, tenemos sí, luz, estamos en una dualidad. Para mí, mi mayor logro lo conseguí cuando yo transformé, y digo transformé, no eliminé, mm, mi oscuridad en mi luz. La claro, oscuridad de cada uno de nosotros tiene una potencia tremenda. Es ese que te tremenda, digo yo que te impide ser, o sea, no hay mayor locura que no ser tú mismo. claro, claro, Esto, si hablásemos con un chamán, te diría, chamana, perdón, te sí, diría que todos tenemos el animal de poder y el animal de poder oscuro. Y es sí, más potente el animal de poder oscuro que el normal. ¿Por qué? Porque solo nos fijamos en el de la luz. Pero el de la oscuridad es el que de verdad te viene a enseñar. sí, sí, Mi, sí, si yo pongo la mano en el fuego, por mi proceso, es cuando me enfrenté a mi oscuridad. sí, Yo era sí, sí, muy, bueno, es donde tengo toda la potencia. Lo que pasa es que antes claro, la utilizaba desde mi ego. Mi ego, mm, para mí el ego es el cuerpo de dolor. Ese proceso que en un momento determinado te llevó, ese evento, te llevó a tomar un tipo de conducta para la supervivencia y que en el futuro, de alguna forma, te ha condicionado o te va a condicionar a, mira, me sirvió para sobrevivir y entonces esta es la forma de ser. Yo voy a decirlo muy claro, si yo era de los que tenía unas explosiones energéticas muy fuertes, esas explosiones me conllevaban perder mucho más que ganar. Y lo sí, que hice fue aprender a redirigir esa energía, que es una fuente de energía increíble, hacia donde de verdad puedo ayudar a la gente. En vez de enfrentarme a ella, me di la vuelta a la tortilla, pero para ello tuve que mirarme dentro y ver dónde estaba. Y claro que me dolió, sí, me sí, 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 responsabilicé, hubo dolor, pero hubo en este caso valentía también y sobre todo ahora hay gratitud. mm, Gratitud de que esa energía viva en mí, gratitud de que esa energía me acompañe, digamos, de alguna forma, para poder servir a otros y decir, mirad, no es tan difícil. Yo, que era el más bruto de todos, y seguramente lo siga siendo, he sido capaz de transformarme. Si yo lo sí, he conseguido, ¿cómo no voy a poder ayudarte a ti? claro. Así es, esta mañana hablaba sobre la comunicación con una amiga y me decía, yo es que tengo mucho carácter, ¿no? Y yo le decía, bueno, eso está bien, ahora solamente sabes, tienes que reconducir, gestionar todo ese potencial energético que tienes, que es mucho, para tu bienestar y el bienestar de los demás, ¿no? O sea, tener carácter Justamente no es malo, a sino todos todo lo nos ha pasado. contrario. A todos nos ha pasado. Ese punto de decir, es carácter, ¿cómo lo doy la vuelta? Bueno, Mm, mi clave, ¿qué sientes cuando ese carácter explota? Ahí está la clave. Porque eso claro, es lo que de alguna forma, mira, ¿por qué yo me fijo en los sentimientos?
Tú imagínate que yo tengo una cuerda en la cual puedo sacar el inconsciente. Bueno, pues es a través del sentimiento cuando tú haces consciente el inconsciente. Y por eso tiro del sentimiento. ¿Qué es lo? Porque muchas veces es lo que te digo. Está metido en una caja desastre ahí en la cabeza, en la caja de Pandora, más que desastre. Los acontecimientos que hemos vivido, de los cuales muchas veces ni nos acordamos, y esos son los que de alguna forma, cuando te haces consciente y dices, anda, si esto fue así, ¿por qué voy a seguir ahora? Las circunstancias han cambiado, me puedo dar una nueva posibilidad. Y la gente, supongo que te pasa a ti, que te dice, yo no sé qué has hecho. Digo, yo no he hecho nada. En primer lugar, yo te acompañaba, lo has hecho tú. Dice, pero es que donde antes actuaba en X, ahora actúo en Y. Dice, Claro. y me siento raro. Sí, Me sí, sí. siento raro. ¿Por qué? Porque has hecho eso, has quitado el cerebro como si fuese un código binario, 0 y 1. El cerebro está activado con la alarma, ¡pum!, queda en 0. Y entonces hay unas nuevas posibilidades que inconscientemente tu cerebro, como te permite, su misión es mantenerte vivo, va a decir, esta es la mejor ahora. ¡Pum! Elígela y tú mismo no sabes por qué la eliges. Sí, Pero es sí, sí, así sí, sí. de bonito. Sí, y eliminar eso, nuestras creencias y bloqueos mentales adquiridos, unos adquiridos en educación y otros adquiridos porque vivimos en una sociedad donde rige el miedo, el bloqueo y determinadas vivencias que no necesitamos, ¿no? Yo recuerdo A hace ver, tiempo, sí, recuerdo hace perdona, tiempo perdona. con unos amigos que me fui a subir el Tubcal, que es un monte que está entre Marruecos y el Sáhara, en el Atlas, que tiene 4.165 metros, ¿no? Bueno, pues cuando llegamos a las faldas del monte, todo el cielo era monte. O sea, entonces, la primera impresión era imposible subir ahí. La segunda, yo les dije a mis compañeros, y eso que ellos estaban físicamente mucho más preparados que yo, les dije, bueno, vamos a empezar hasta donde lleguemos, pero ya desde el principio, sí, o sea, todo el cielo ahora mismo es monte y esto parece imposible, pero antes de decir no, vamos a empezar y cuando veamos que ya no llegamos más, pues lo que hayamos conseguido sirve. Bueno, pues al final, efectivamente tuvimos buen tiempo, cogimos un buen Sherpa, hizo frío, pero cogimos una especie de refugio a medio camino que nos sirvió para poder dormir y al final conseguimos llegar a la cima en 2 días. Bueno, ¿por qué conseguimos llegar a la cima en 2 días? Bueno, porque empezamos el camino. Esto es Fíjate que a importante. veces, en la Sí, vida, a veces la gente toma las crisis personales como algo malo. Creo que sí. tú y yo seremos de la misma opinión. Para mí una crisis, por Ujú. mi experiencia, no porque esté hablando por algo leído, fue el momento de inflexión en mi vida. Sí, El momento en el cual a mí se me abrió unas nuevas posibilidades. Esto de que se te cierra la puerta y te abre una ventana, eh, creo que ya lo hablamos en uno de los programas, creo que fue en el de Mindfulness, que todos coincidíamos, que realmente un evento específico nos hizo tocar fondo. Y es sí, ahí cuando de verdad puedes levantarte, digamos, en otro sentido. ¿Pero por qué? Porque obviamente cuando todo va bien, viento en popa, que decimos, ¿a quién le interesa cambiar? No, claro. la vida te hace cambiar cuando sabe que tú estás preparado para el siguiente nivel energético. Ya puedes acceder a B. Venga, dale para adelante. No Sí, te lo pienses. Y a veces las crisis personales es esa la posibilidad que nos abren. sí. Y luego tenemos que tener valentía para dar ese paso adelante, ¿no? Obvio. A nuestra consulta, pues nos vienen clientes, clientas que efectivamente nos exponen su problema. Vamos a ver si creamos una serie de camino para poder salir de ese problema automáticamente ellos mismos o ellas mismas se ponen, no, pero es que resulta que, y van poniendo una especie de excusas que al final le tienes que preguntar, bueno, pero ¿tú quieres salir de ese problema o has venido solamente a contarme el problema? ¿Qué es lo que quieres, no? Esto es lo que te decía yo, que directamente somos acompañantes, no Sí, sí. apagafuegos. No, 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 no. Entonces, el 60-70% del trabajo
es personal. Sí. La persona tiene que estar implicada. Y Mm. no desde la energía del esfuerzo. Esa energía de esfuérzate, 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 tiene un valor X. Hay gente que tiene una capacidad muy grande y otras más pequeñitas. Pero sin embargo, la capacidad de la motivación. Motivación es emoción en movimiento, es decir, energía en movimiento. Esa es infinita. Lo que tú no seas capaz de hacer por ti, focalízate en un ser al que amas. ¿Cuántas madres? Me estoy acordando del caso de una madre que venía con unos problemas tremendísimos y ella se veía incapaz, incapaz de salir de donde estaba. Y yo solamente le dije, ¿tienes hijos? Sí. ¿Qué no harías por tus hijos? Yo daría la vida. Bueno, pues ahí nos vamos a anclar. Porque tú tienes que cambiar de vida. Realmente tienes que dejar morir la vida antigua, el A, para llegar al B, A ver. la vida nueva. Se ancló ahí, en menos de lo que ella pensaba dio el cambio, pero estas son las resistencias internas que nuestra mente prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer, Sí, porque sí. tiene miedo a salir. Claro, hay una conformidad o hay una aceptación en la cual, bueno, pues esto es lo que me ha tocado y ya está, ¿no? Y no nos damos cuenta de que no solamente salir de ahí, sino dar ese paso adelante y empezar a crear tu sueño, la vida que tú quieres tener, es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? A ver, quizás no llegues a B, pero si empiezas a 1, a 2, a 3, a 4, vas a estar siempre más arriba que donde estabas al Siempre, principio. siempre. Entonces, ¿qué hay de malo? Si en A estás mal, inténtalo. O sea, nadie mejor que tú para salir y decir, ok, me merezco. Una de las cosas que más nos han inculcado desde pequeños que no somos merecedores de alcanzar nuestras metas. Y esto en parte es por el tipo de crianza que tenemos. Nosotros hemos tenido una crianza desde el patriarcado. Este tipo de energía tiene que acabar. Tiene que Sí, ser una energía ya desde lo que nosotros denominamos la diosa, es decir, una energía de amor. La diosa sí, es como la gran madre, la madre es sí. protectora. La madre cuando viene un niño una madre que está su hijo en el parque, ¡ay mamá, que me caí, que no sé qué! La madre no le echa la bronca. La Claro. madre se preocupa a ver mi niño, qué pasó, qué no sé qué, porque de verdad lo que quiere es que su hijo esté bien. Sí, Entonces, ¿cómo nos han enseñado a nosotros? Niño, cállate. Niño, tú nunca vas a llegar a ese sitio. sí, Pero sí. ¿quién eres tú para pensar estas tonterías? Pero, y lo que nos estaban haciendo en primer lugar era ya someternos a sus creencias Sí, limitantes. sí, sí. Entonces, lo primero que hay que entender es que todos somos merecedores y tenemos un sueño de alcanzarlo. Este es el trabajo de romper creencias que, digamos, más tiempo lleva al principio, porque una vez que a la gente le enseñas a romper esa creencia limitante, la gente es capaz de ser libre. Mira, ¿te acuerdas que te dije que yo tenía un lugar en el cual había visto la vibración de los sentimientos? Te voy a decir cuál es el orden de los sentimientos más fuertes energéticamente, los que más alta vibración tienen. Plenitud, la dicha y la felicidad, el Sí, segundo. La libertad, el tercero. El amor es el cuarto. O sí. sea, tú fíjate, siempre hablamos del amor, pero fíjate, la plenitud es tu expresión total, como tu ser. Importantísimo, sí, sí. La dicha y la felicidad es vivir dentro de eso. Y la libertad. ¿Cuánto desde pequeño nos han hecho así, comprimir tu ser, tu esencia, tu ganas de creer que puede llegar? Un niño coge un palo, como decía el anuncio, Sí, y es desde una flecha a un volante, a sí. una lanza, cualquier cosa. Eso empiezas ya a tener una libertad de crear, de ser tú mismo. Y sin embargo, al principio se lo admitimos a los niños, pero llega un momento en la vida en el cual la sociedad de esta nos hace así, te estrangula y te impide volver a ser esa persona que Mm, eres. Estamos dentro de una sociedad regida por el hemisferio izquierdo, pero tus sí, sentimientos, cuando te hacen eso, te rompes y no eres tú claro, mismo. claro. Y tal vez tendríamos que buscar el principio, el origen de nuestras creencias para deshacerlas. Sí, siempre. A ver, cuando tú haces consciente ese evento,
A ver, yo lo dije cuando hablamos. Mira, a mí me costó 25 años entender por qué yo no era capaz de crear, que yo estaba creando, pero crear lo que yo quería. A ver, creer es crear. No, sentir es crear. Cuando tú te sientes capaz, cuando tú te Sí, sientes en totalmente de acuerdo. predisposición. Entonces, yo tenía 18, 19 años, hacía, pues a final de año, en septiembre, había sacado el carnet de conducir y esto era la primavera, me acuerdo, del año siguiente. Y yo tenía 18 o casi 19 porque yo cumplo en primavera los años. Pues directamente a mí cayó el primer libro sobre el poder de la mente en mis manos. Y yo aquel libro, bueno, empecé aprendiendo cómo con mi intención yo era capaz de deshacer nubes, para que veamos el poder de la Sí, intención, sí, ¿no? sí, sí. Y luego, pues dije, bueno, pues vamos a ver, voy a probar. Y yo me puse a hacer. Y es muy fácil, si la ley de atracción es muy fácil, tienes que entrar en el sentimiento. Yo lo digo siempre, tú siente como que estuvieses ahí ahora. Es decir, vive dentro de unos sentimientos afines al alma. Y yo me puse a ver, pues claro, 18 años, con novia, pues yo quería un coche, qué narices, como todos, en ese sentido. Y me puse, me veía con el coche, saludaba a la gente, yo veía la matrícula del coche, el coche. En aquel entonces, una de las revistas de estas del corazón que compraba mi madre, pues regalaba un coche cada semana. Y yo había un coche que me encantaba y lo vi ahí. Era el primer coche, no voy a decir marcas, pero que tenía como el cuentakilómetros como el coche fantástico. Mira qué tontería, pues por la edad que lo que me gustaba a mí entonces. Y realmente yo le puse hasta una matrícula. Vi el color, vi la matrícula. Ese coche me lo encontré yo en mi ciudad con la matrícula, porque yo soy de León y era León 0007W. La marca esa y me lo encontré después. Bueno, yo estuve menos de una semana haciendo eso, porque dije, "Buah, esto que". En cuanto pasó una semana más, a mí mi padre tenía una carnicería bueno, una fábrica de embutidos y directamente había el salchichón no lo fabricaba, pero sin embargo, Campo Frío, que era el que se lo compraba, ese año regalaba un coche por el número de ventas que tú le habías comprado a lo largo del año, te daba una papeleta. Y bueno, tenía 6 papeletas y mi padre me dijo, mira, si te toca para ti. Bueno, vale, dije, ¿cuántos coches toca? Uno, tú juegas sobre seguro. Dio la casualidad de que después de que yo me puse a hacer eso, a mi padre le llegaron y le hicieron una oferta. Mira, te doy otra papeleta si tú compras X kilos. Y mi padre dijo, cocho, necesito estos kilos, pues lo compro. Bueno, te puedo asegurar que ese coche tocó, y en teoría me tocó a mí. Pero ¿qué Sí, fue lo que hizo mi padre? Claro, era un Audi 100. En ese momento era un coche de alta gama. Te sí, estoy sí. hablando del año 89, que en Alta aquel gama, momento alta gama. costaba más de 5 millones de pesetas, lo que Sí, sí. podrían ser ahora a 30.000 euros, pero que en valor real estaría cerca de 60.000 Sí, en sí, sí. relación. ¿Qué coño iba a hacer yo con ese coche? Obviamente. ¿Pero qué hizo mi padre? Mi padre, lo que mi cerebro cogió y recordó, me cogió así la papeleta, con un gesto como lo que yo recordé es como de rabia. ¿Qué hizo mi cerebro? Mi cerebro solamente dijo, ¿para qué vas a crear algo si te lo van a quitar? Hay que quitar. Entonces, yo fui incapaz. En esa semana, te puedo asegurar, me tocó el coche, me tocó la primitiva y acabé en el hospital por la fuerza emotiva, por todas las emociones que Emoción. tuve, por un ataque de apendicitis. O sea, quiere decirse que yo fui capaz de crear y fue tan la explosión emotiva que fue muy difícil para mí gestionarlo con 18, 19 años, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mi cerebro en ese momento hizo así. Fue una cuestión de supervivencia. No quiso volver a recordar, porque claro, yo en ese momento yo no me podía ir de casa, yo tenía que seguir viviendo con lo que mi padre me hizo, pero a mí me dolió que me quitasen lo que a mí me habían regalado. Claro. Vaya regalo, ¿no? Entonces, cuando yo más tarde, 25 años más tarde, aprendí a desbloquear esto que te estoy diciendo, vi mi creencia. Cuando vi mi creencia dije, ok, en ese momento es lógico que te doliese. Y me clavó como un puñal por la espalda, que se suele decir, ¿no? Mi propio padre me quitó lo que era mío. Y sin embargo, luego entendí y dije, mira, esa
fue un evento aislado que ahora no tiene que ver con el Javier actual. Ahora podemos volver a crear. Entonces volví de alguna forma, a centrarme en el sentimiento, a centrarme en la posibilidad. Creo que yo siempre intento hacer ejemplos desde lo que yo he vivido, porque es lo que Claro, yo puedo de verdad claro. decir. Esto es lo que yo he sentido y esto es como hay. Pero creo que le ha pasado a varias gente de la que yo he tenido, que luego dice, oye, ¿sabes que es verdad lo que me has dicho? Digo, si es que al final solo existen 3 miedos básicos. Es muy fácil con lo que yo enseño. Hay que ir a lo sencillo y a lo básico. Y este es uno de ellos. Si uno de los progenitores que te han dado la vida, que son los que en teoría te tienen que defender, que son los que te tienen que acompañar, te están educando desde el autoritarismo, desde la agresión, desde cómo te vas a sentir tú bien en tu propia Claro, vida. claro. Entonces, Así esto es es. lo que, a colación con lo que estábamos hablando de cómo influyen de alguna forma en nuestras creencias. Es lo que hemos vivido. La sociedad española, la sociedad en general, pero la sociedad española es muy agresiva y solamente tienes que ver el plano político para verlo. Sí, Agresor, agredido, y luego el agredido otra vez sí, pasa a sí, ser sí. agresor. Señores, eso no, esa energía está ya, No es, sí, esa energía no no solamente sirve es para esta antigua, sociedad. sino que no es necesaria, efectivamente. Bueno, de Hay los que políticos, evolucionar, no seguir siendo como el hombre de Cromañón. claro, de determinados políticos ya ni hablamos cuando tomen conciencia, que espero que en esta nueva era que estamos comenzando hayan personas que tomen conciencia que los políticos son sencillamente un servicio a la comunidad. Entonces nuestra sociedad en ese aspecto cambiará. Pero bueno, vamos a dejar este tema. Yo no es para meterme, pero Sí, fíjate que es que los políticos, es decir, los cabezas que se ven de una sociedad, son los que representan realmente el papel de lo que la sociedad claro, está, el claro. tipo de energía. Sí, porque Entonces, los cuando eligen. estamos en ese tipo de energía, tenemos que cambiar. O sea, yo no puedo pretender cambiar a los demás. A la única persona que puedo cambiar es a mí mismo. A mí mismo. Y esto es muy fácil, Juan. Si tú y yo tenemos un enfrentamiento, si yo no quiero tener problemas, ¿qué tengo que hacer? Cambiar yo. Claro, Es como si tú y yo estamos en la vía del tren y pretendemos que el tren cambie de vía, ¿no? Yo estoy en la vía del tren, el único que se puede salir. No puedo decir que se cambie él, que se cambie él. No, no, el claro, único que se claro, puede salir soy yo. Y claro. cuando directamente, si el tren viene de frente en la vía y yo salgo al arcén, yo le veo pasar delante de mí. Es decir, cambiando yo, cambia todo el tipo de energía con la cual yo me Eh, relaciono. Efectivamente, esto está más que comprobado en nuestra clientela de que efectivamente la gente se da cuenta de que el problema no está ahí fuera, sino que la solución está aquí dentro. Cuando nosotros transformamos nuestra vida, nuestro interior, empieza a transformarse todo lo que hay alrededor, ¿no? Y entonces, Exactamente, cuando porque estamos viviendo un mundo que no nos gusta y nos quejamos de este mundo, el trabajo no está en el mundo, está en nosotros y a través de nosotros efectivamente este mundo, como así va a ser, pues se va a ir transformando y creando un mundo, bueno, vamos a llamarle como más verdadero, más real dentro de esa realidad que nosotros hablamos, ¿no? Sí, dime que nosotros no podemos cambiar a los demás, ni no, siquiera lo que ocurra fuera de nosotros. Nosotros lo que podemos cambiar es cómo influye en nosotros y la respuesta que nosotros damos al respecto. mm, Eso nunca nadie nos lo podrá negar. Cuando yo claro, me hago responsable, que era lo que decías, cuando yo me hago responsable de que la única persona que tiene, digamos, voy a decir una palabra que no está bien usada, pero vamos a entender, la culpa de que en el lugar que ocupo soy yo mismo, sí, cuando yo me hago responsable, asumo esa responsabilidad, bien porque por la acción o por la omisión de mis actos del pasado, entonces estoy recuperando el poder. Porque si yo he sido el que tenía el poder y hice una acción o no la hice, entonces tengo el poder ahora en mi mano para cambiarlo. Cuando yo echo la culpa a terceros, no porque fulanito, porque menganita, porque no sé qué, o porque las circunstancias, porque no sé qué, estoy poniendo de alguna forma el poder fuera de mí. sí, Esa es la mayor equivocación. Si el poder tiene que estar dentro de mí para poder hacer la transformación. Por eso tengo que asumir la responsabilidad del claro, lugar en el cual me encuentro ahora. sí, Porque sí, es lo sí, que me sí. otorga el poder. Ujú.
Así es, así es. Y este creo que es la creencia más importante que tenemos que cambiar todos, porque nos han enseñado a echar culpas fuera. Como digo yo, el efecto ventilador. Hay un problema, viene el problema y yo, no, culpa para aquí, para allá. No, deja de esparcir la culpa. Tú asume tu responsabilidad. No hay ningún Exactamente. problema. Nos equivocamos todos y me cachi la mar. Estamos tomando decisiones desde el momento en que nos levantamos. ¿Qué desayuno? ¿Un café? Leche, café con leche, no desayuno, desayuno en casa, desayuno fuera de casa. Estamos tomando decisiones. Es lógico que nos Constantemente. equivoquemos en algún momento. O sencillamente aprendamos. Pero, ¿cómo nos solemos aprender? A partir de la experiencia. Haciendo. Cuando nos equivocamos aprendemos muchas veces mejor que cuando hemos acertado. Sí, sí, sí. Sí, porque tal vez le damos más valor al sufrimiento que valor al logro, ¿no? Cuando en realidad deberíamos de darle, exactamente, como tú muy bien dices, mucho valor al logro, ¿no? Yo una de las cosas que les enseño a mis clientes es que cuando consigan cosas, aunque sean pequeñas, que se hagan regalos, ¿no? Y los regalos no tienen por qué ser materiales. O sea, yo me puedo regalar, voy esta noche a ver la luna o voy mañana a ver un amanecer o voy sencillamente a hacer cosas que a mí me gustan, que sean fáciles, que no necesariamente sea gastar dinero, ¿no? Entonces, regalarnos cosas, cuando conseguimos, tenemos logro, hace que nos potenciemos esa energía en la cual estamos consiguiendo pues nuestras metas, ¿no? Hay Y en el cerebro existe una retroalimentación cada vez que consigues un logro. De hecho, en este sentido, de alguna forma, cuando existe o sea, un vicio, voy a decir, sí, es porque el cerebro necesita esa retroalimentación. Y entender esto desde el lado que tú lo estás focalizando es espectacular. Yo me claro. puedo dar un homenaje. ¿Qué voy a Ajá. tomar? Un vino. En vez de un vino de 1 euro, un vino de 2 euros. Y para Sí, mí sí, es sí. un Y ya está. reconocimiento. Y no estás haciendo un gasto excesivo. O me voy a coger y me voy eso, a ver la luna. Y porque a mí me gusta y porque dejo los platos sin fregar. Sí, Punto. Y es y ya un está. homenaje y es un sentimiento de plenitud, de gratitud, de felicidad. Y eso es lo que de verdad te hace estar Ujú. en el aquí y en la ahora. Y todo ese tipo de sentimientos son los que te permiten, de alguna forma, como se suele decir, que veas que la montaña es un granito de arena y no al revés, un granito de arena Sí, una sí. montaña. Sí, 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 sí. Por eso yo creo que es tan importante el celebrar nuestros logros, porque nos retroalimentamos para seguir adelante, ¿no? Con Sí, ese, que es autoamor, es cariño a uno mismo, ¿no? totalmente de acuerdo. Que eso nos va a ayudar a coger muchísima más confianza y tener esa continuidad de felicidad personal con nosotros mismos, eh, pues eso, amándonos, ¿no? De esa energía, llegar a esa plenitud, como tú muy bien dices, llegar a ese estado de felicidad y llegar a ese estado consciente de que soy yo, ¿no? Verdaderamente, yo creo que lo que estamos consiguiendo a través de muchísimo trabajo, esa plenitud interior, la plenitud yo creo que la sentimos cuando verdaderamente es que ahora mismo soy yo en plenitud, ¿no? O sea, habiendo eliminado, trabajado nuestras creencias, no dependiendo de los demás, disfrutando segundo a segundo de lo que tú eres y verdaderamente esto es maravilloso. Y sobre todo ¿Cuál es cuando... el sentimiento vamos a darles una clave, Juan? Sí, ¿Cuál sí. es el sentimiento a la audiencia? ¿Cuál es el sentimiento primero en el cual tú te anclaste para llegar a comenzar este camino? El sentimiento primero que yo me anclé para empezar a andar este camino mm, De la espiritualidad. de la espiritualidad. Bueno, para mí era muy importante el compartir con los demás lo que yo era. Pero mi razonamiento estaba en que, ¿qué es lo que voy a compartir? Entonces ahí es donde yo Sí. empecé a trabajar conmigo mismo. O sea, como mi primer pensamiento era, quiero compartir con los demás lo que yo soy, ¿vale? ¿Y qué es lo que yo voy a compartir? Entonces, a partir de ahí yo empecé a trabajarme a mí mismo en base a los demás, que era una equivocación, pero me di cuenta de que esto me gustaba. Y a partir de Perfecto. ahí fue cuando yo me sentí muy bien, cada vez mucho más, viendo la capacidad que había en mí. O sea que podríamos decir que para que tú te ofrecieses a los demás como una fuente
de agua pura, lo primero que tuviste es que purificar ese agua, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Y eso, de alguna forma, te puso en contacto tu espiritualidad. Todo el mundo habla de espiritualidad como la deidad y demás. Entonces, ¿qué fue lo que tuviste en la deidad? ¿Qué fue qué? En la divinidad, ¿qué fue lo Eh, que a ti te ancló a, ok, yo soy Dios, yo soy diosa, ¿vale? Porque sí, eso al fin y al cabo, todos los que estamos en este mundo estamos hablando de que nosotros somos dioses, sí, ¿sí? sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que de verdad, qué sentimiento te ancló ahí, Juan? Para mí el amor. Vale, dentro del amor, voy a Mm. matizar, no te El voy a... agradecimiento. A ver, No, cuéntame, la cuéntame. devoción, La la devoción, devoción. sí, de La acuerdo contigo. devoción es el sentimiento, para mí, el sentimiento más potente, porque es el amor hacia la divinidad. Y tú, al reconocerte como divinidad, te estás reconociendo como todo. Sí, totalmente de Entonces, acuerdo contigo, sí. la divinidad vive en nosotros. La Mm. divinidad es parte de nuestra esencia. Primero hay que saberse merecedor digamos, de expresar esa divinidad aquí en la tierra y en el ahora. Y segundo, hay que tener una gran devoción. La devoción es la fuerza, es el motor que te va a Totalmente de acuerdo. impulsar para superar cualquier cosa y hacer cosas que ni tú mismo te lo imaginas. Ujú. O sea, eso te Totalmente. lo digo también por experiencia que yo, mira, yo nunca tuve la necesidad de ir a la India. Nunca había sido una cosa que a mí me llamase, salvo, bueno, sí, es un sitio sagrado, está bien, pero no me llamaba a mí. Y bueno, a mí en el 2018 fui iniciado, como ya sabes, en la Orden de los Sí, Mahatmas, y lo que yo nunca me dijo mi Mahatma, porque este es muy sabio, me dijo, nunca te dicen que cuando eres iniciado en la Orden de los Mahatmas, pues de alguna forma tienes que visitar la tierra donde se creó esa energía, ¿no? Supongo que con otro tipo sí, sí. de iniciaciones sea similar. Bueno, yo no sé qué pasó, que yo nació algo dentro de mí hace Sí. un año. Yo tengo que irme a la India. ¿Y cómo me voy a ir a la India dejando todo? Pero si es que no tengo posibilidad. Bueno, esa devoción de ir de alguna forma fue la que me Ujú. impulsó a decir, me da igual, no va a pasar nada. Se aparca la vida 3 meses y vamos Y me para voy adelante. para allá. Esa devoción, te aseguro que me ha hecho primero cambiar, digamos, mi perspectiva de la vida, mi forma de focalizar la vida, mi forma de sentir lo que es la vida. Y a Mm. mí me ayudó mucho. Si a alguien le puede servir, que yo sé que todos tenemos que vivir en el ejemplo, o sea, en el propio, su propia vida, pero si alguien lo quiere escuchar y le sirve, de verdad, el cambio para mí, la clave, el punto de inflexión fue el reconocer que yo puedo ser mi divinidad en la tierra y lo primero que tengo que hacer no es amarme, sino ser devoto de mí mismo. Y El, disfrutarlo. es que cuando tú eres devoto no existe o sea, una energía de obligación, existe una energía de yo lo hago por devoción. El devoción es un acto de amor total y absoluto, de Sí, sí, decir, me quedo en totalmente de acuerdo. segundo plano y hago esto. Y es lo que te decía, cuando no sepas hacer algo o no puedas hacer algo, hazlo por algo bien a quien amas. Sí, La sí, devoción para mí fue el gran punto de inflexión. sí, Y sí, lo sí. tenía dentro de mí, pero yo no lo sabía. Ujú. Muy bien, pues con la devoción también está el respeto a uno mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ujú. Totalmente de acuerdo. La devoción, a mí, personalmente, la devoción es mi plenitud. El poder entender eso fue llegar a mi plenitud. El poder alcanzar un nivel de estadio de conciencia superior. Pero claro, lo sentí. Porque el sentimiento es lo que te decía, es el cuerpo emocional el que está más cerca de tu cuerpo álmico. Ujú. Es el que Sí, sí. cuando te han podido estar diciendo, fíjate, Juan, esto es así, Juan, esto es así, Juan, y Juan está cansado de oírlo. Pero en un momento haces clic. ¿Qué pasó ahí? A partir de un sentimiento, algo que el clic es un sentimiento que te cambia tu forma de focalizar desde el raciocinio un evento, una situación. Pero es el sentimiento el que te hace aumentar tu conciencia. Ujú. Así es. Por eso, anclarse al sentimiento es lo importante. Sí, bueno, hay una pregunta que a mí se me repite bastante,
entre los clientes que tienen una energía espiritual. Todos tenemos una energía espiritual, pero hay personas que quieren ya dar ese paso adelante, ser valientes dentro del mundo espiritual, pero hay un conflicto entre ellos. Y el conflicto les viene, ¿cómo puedo gestionar el ego? Porque tienen miedo a desarrollar su parte espiritual y sin darse cuenta desarrollar también el ego. Entonces, ¿cómo le podemos decir a esta gente, a estas personas, que se puede alimentar el espíritu sin necesidad de alimentar el ego? Yo te lo he dicho, yo he sido muy egocéntrico. Espero no serlo tanto. ¿Cómo lo hago? Fíjate, cuando yo tengo de alguna forma la intención de ayudar a alguien, yo siempre me pregunto, ¿qué tipo de sentimiento predomina en mí? Te voy a poner el ejemplo que me pasó. Hace un año y pico, aquí en mi ciudad, bueno, pues León es una ciudad muy cerrada, muy pequeñita, con ideas muy conservadoras. Que Y se come muy directamente, bien, ¿eh? que se come muy bien. Sí, gracias a Dios. Esto, directamente, ¿qué pasó? Bueno, la primera persona que empezó a hablar algo de energías aquí, bueno, pues yo coincidí con él pues hace más de 20 años. Es una persona a la cual yo agradezco por cantidad porque fue la primera persona que tuvo el valor de hablar de esto aquí, en esta ciudad. Y realmente se ha llevado muchos parapalos de la gente. ¿Qué pasa? Que directamente esta persona tenía un maestro y ya te digo, hace un año nos hizo un congreso y bueno, yo fui una de las personas que fue a exponer en ese momento y él al finalizar empezó a decir, mirad, directamente no tenéis que creer nunca en maestros, porque los maestros son seres como nosotros. Hasta aquí todo muy bien. Nadie le negó nada. Pero ¿qué pasó? Que su maestro le había engañado y le había robado dinero. Sí. Entonces empezó a dirigir la conversación justamente desde su dolor, desde intentar proteger a los demás, pero el tipo de vibración que estaba, en este caso, recreando, era una vibración desde el sufrimiento Claro. y desde una victimización, porque me engañó, porque no confiéis en nadie, porque... Entonces ahí hay un error. Ahí realmente su cuerpo de dolor, su ego, se estaba apoderando de él porque aunque su intención era adecuada, lo que estaba focalizando era inadecuado. No estabas dando libertad. La primera ley espiritual es el libre albedrío. La oscuridad intenta apagar la luz. ¿Y la luz qué intenta, Juan? Luz intenta que haya un equilibrio para que tú y yo seamos libres de elegir. Entonces, él podía haber verbalizado, mirad, a mí me pasó esto, pero eso no quiere decir que os vaya a pasar a vosotros. Tenedlo en cuenta, pero no todos los maestros o todas las maestras son Como oscuridad. precaución, efectivamente, Ahí como está. precaución. Entonces, cuando tú te fijas, el ego es el cuerpo de dolor, ya te lo comenté. Entonces, ¿qué tipo de sentimiento desde qué tipo de sentimiento estás realizando tu verbalización, tus acciones? Realmente estás abriendo la puerta a que solamente tu luz, vamos a decirlo así, esté en funcionamiento. Claro, esto requiere mucho autoconocimiento y mirarse mucho y ser muy, muy sincero con uno mismo. Bueno, es que verdaderamente detrás de la valentía, dentro del mundo espiritual, bajado a la tierra, espiritualidad tomando tierra, el tema de valentía principalmente está en ser sincero con uno mismo. Esta yo creo que es la primera valentía que tenemos que tener, ser sincero con nosotros mismos, ¿no? No engañarnos, ¿no? Nuestros sueños son maravillosos cuando verdaderamente los bajamos a la tierra, vemos cuáles son las cualidades y capacidades que nosotros tenemos, cuáles son las que necesitamos y empezamos a andar por nosotros mismos sin depender absolutamente de nadie, ¿no? Lo cual no quiere decir que tengamos ayuda y acompañamiento de los demás, por supuesto, ¿no? Y efectivamente, dentro de ser valiente, el ser valiente principalmente es un compromiso con uno mismo. Y tener un compromiso con uno mismo es ser honradez con uno mismo, equidad con uno mismo y efectivamente estar equilibrado con, como tú muy bien dices, nuestros cuatro cuerpos, que sería el físico, mental, emocional y espiritual o energético, ¿no? O el alma, como tú dices.
Y yo creo que esto es lo verdaderamente más importante. Y a mí lo que me gustaría, llevamos ya 1 hora y cuarto, o sea que vamos a ir cerrando, y no por ganas de cerrar, pero para que la gente no tampoco se canse, porque hay Sí, veces que sí, cuando la gente recibe mucha información llega un momento en que el cerebro desconecta, ¿no? totalmente de acuerdo. Yo creo que lo importante de esta maravillosa conversación que hemos tenido entre tú y yo es que la gente dé ese paso adelante, sea valiente, se comprometa consigo mismo y se dé cuenta que transformar su vida es fácil. Y es fácil sobre todo cuando, cuando podemos tener ese acompañamiento o esas claves, esos puntos de luz, como los que tú das en 8 semanas para transformar tu vida, y que a veces el tener un plan nos hace que las cosas no solamente sean más fáciles, sean aparte más llevaderas, y tengamos más toma de conciencia sobre lo que es nuestro camino, ¿no? Una de las cosas que a mí particularmente me ha dado más confianza es el agradecimiento al día a día. Cada día es una gran oportunidad, es una nueva oportunidad, y comprobar que mi trabajo está dando frutos no solamente para mí, sino también para los demás, ¿no? Esto me da confianza. En la vida está llena de señales que te están diciendo si estás en tu camino o no. Entonces vamos a escuchar a la vida, vamos a escuchar nuestra esencia, vamos a escuchar nuestro camino, y si podemos encontrar un Javier Santos por la vida, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Para Bueno, verdaderamente hacer que nuestra vida sea más real, ¿no? Estamos acostumbrados a tener y vivir una vida que nosotros le llamamos real, pero en realidad es una vida llena de acontecimientos, ¿no? Es que se dista bastante de la vida real que nos corresponde y que podemos vivir. Por eso vamos a ser valientes, vamos a dar ese paso adelante. Vamos a dar ese paso adelante también, pues, para ponerse en contacto contigo o con cualquier otro profesional, pero bueno, en estos momentos, ya que estás tú, ponerse en contacto contigo para que efectivamente darse cuenta y tener claves para que transformar la vida es sencillo, fácil, y aunque antes hemos dicho que el tiempo no existe, vamos a centrarnos en 8 semanas, que 8 semanas en una vida no es nada. pero es el comienzo. No es Sí, nada, pero es el comienzo de una nueva vida. A exactamente. ver, yo solo, Importante. si me dejas, Claro, solo claro. quiero matizar para acabar una cosa. Todo final y todo principio conllevan un caos, Mm. porque es así. Pero es realmente la única forma de alguna forma, avanzar. Sí, El final de una etapa conlleva el comienzo de otra. Y cuando sí, sí. tú cambias de casa, de una casa vieja, hacer mudanza a una casa nueva, es un caos, Sí, obviamente. sí, 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 sí. Pero a la larga, todo el mundo lo siente como un verdadero, una buena inversión, vamos a decir. Mm. Juan, ha sido un verdadero placer. Ahora mi contacto es muy fácil, es mi Sí, nombre, javiersantosfernandez.com, con lo cual ahí tenéis mi página y ahí tenéis mi email, que es info@javiersantosfernandez.com. Como tú bien dices, hemos estado viviendo el aquí y el ahora y no se nos ha pasado 1 hora y cuarto y no nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, bien. muchas gracias por lo que hemos compartido. Espero Sí, y deseo que a todos, a toda tu audiencia le ayude y le sirva. sí, Y sí, aquí sí. abiertos para cumplir nuestra misión, Nuestra que es la de misión acompañar. aquí en la tierra, espiritualidad tomando tierra. Bueno, está grabado el programa, aunque ahora lo hemos hecho en directo en Facebook, pero o esta tarde o mañana por la mañana lo subiremos a YouTube, y para que la gente se lo pueda descargar, porque todo el conocimiento y sabiduría que está en estos momentos hemos ido compartiendo, seguro que a mucha gente le sirve, que Seguro para que sí. esto nosotros en realidad hemos venido a servir, ¿no? A dar ese servicio de conectar la sabiduría universal, el Dios o la Dios que está arriba, y está dentro de nosotros, para que conectemos con la parte divina que llevamos todos. O sea que adelante. El mejor ejemplo que podemos dar es con nuestra propia vida y en Exactamente. eso estamos. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Un Gracias verdadero placer a haber ti, compartido contigo esta hora y pico y con tu igualmente a audiencia. todos. Y bueno, cada 2 días iremos haciendo
entrevistas y compartiendo, pues eso, lo mejor para poder conectar con lo mejor de nosotros. O sea que adelante y muchas gracias a todos. Vamos a ver.